con muchísima seguridad, este es el vídeo que más ganas llevo teniendo de hacer, yo creo que desde que nací. Seguro, casi. Y me da igual lo que entiendas de plantas, a lo mejor entiendes más que yo, pero coge papel y lápiz porque en este vídeo vamos a ver a cómo regar bien. Por favor, todo bien apuntadito. ¿Qué tal estáis? Sí, o sea, tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque es que es en lo que más fallamos a la hora de cuidar plantas. Nos creemos, y quédate con esto bien grabado aquí, nos creemos que por más regar, más las cuidamos y más las queremos. Y no es así. Entonces vamos a ver todo. Cuánto, cómo, qué más factores afectan, un montón de cosas. Pero antes de empezar con el contenido, ¿qué os ha pasado con los troncos de Brasil, con los palos de Brasil? O sea, últimamente, de cada 10 personas que me escriben en Instagram, 7 son para preguntarme sobre troncos de Brasil y tiene que ver con el riego, o sea que atended. Lo primero, primerísimo, si llevas viendo mis vídeos desde hace tiempo, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno compra una planta? Saber de dónde viene, investigar, nada, 2 minutos, pones en Google ¿de dónde viene esta planta? Y te lo va a decir. Entonces ya te puedes hacer una idea de que si una planta es de Brasil y tú la tienes aquí en Madrid, pues no tiene nada que ver los cuidados, con lo cual tendrás que adaptarte. Algo que no solo me ha parecido interesante a mí, sino a las personas a las que le he resuelto la duda, es que normalmente la mayoría de personas suelen regar de a poquitos constantemente. Entonces todos los días un poquito de agua y ya está. Y yo con eso ya me quedo tranquilo, tranquila de que mi planta tenga agua. Para mí esa no es la práctica ideal. Yo lo que hago es hacer un solo riego contundente, asegurarme de que la planta se ha regado bien, se ha quedado bien hidratada y ya no la vuelvo a regar hasta que se seque el sustrato o hasta que, pues más o menos, la planta me lo vaya indicando. Ahora os voy a dar más pistas de cómo saberlo. ¿Y por qué no lo hago de a poquitos? Porque yo lo comparo a nuestra alimentación. Tú imagínate que en vez de hacer desayuno, aperitivo, almuerzo, merienda y cena, que son como claramente 5 momentos del día los que comes, tú imagínate que todo eso lo divides en trocitos, trocitos, trocitos y te lo vas tomando algo cada 10 minutos. Entonces yo me tomo un poquito ahora y dentro de 10 minutos otro poquito y así todo el rato. No sé qué beneficios o perjuicios podría traer para nuestra salud, pero no conozco a nadie que coma así, con lo cual para las plantas aplico un poco lo mismo. Cuando nuestros organismos, tanto los nuestros como los de las plantas, han comido, han hecho la digestión y más tarde sienten ese hambre de nuevo, es cuando las raíces se estresan un poco y entonces dicen, que nos hemos quedado aquí donde estamos sin agua. Quizá debamos crecer, desarrollarnos un poco más hacia abajo y buscar en nuevas zonas a ver si hay agua. Entonces, con eso que conseguimos, no que la planta se estrese sin más, sino que al crecer más raíces, crecerá más por arriba. Con lo cual tendrás una planta más frondosa, más vigorosa, alcanzarás objetivos de crecimiento más rápido, pero si la estás regando constantemente, las raíces dicen... Es como cuando uno engorda, dice, pues bueno, me quedo aquí, me están alimentando todo el rato, pues no me muevo. Y aparte es que se pueden pudrir. Que baje, que salga todo el agua por los agujeros de drenaje y a los 15 segundos otra tanda y en principio no deberías hacer mucho más dependiendo de cada planta. Yo hay veces que hago 3 tandas, 4 y hay en otras en las que sí que riego un poquito y ya está, como con los cactus. Pero lo importante es que veas caer el agua por debajo porque eso te va a decir que no solo se ha mojado la parte de arriba, sino también que ha llegado a las raíces y ha salido. De hecho, a la pregunta de cada cuánto regarla, yo lo que hago un poco es llevar a la planta a los extremos, pero sin pasarte. Sin pasarte que te quedas sin planta y luego yo no quiero tener aquí la culpa de nada ni nada de eso. Porque así conoces la resistencia de cada planta. No todas tienen la misma resistencia a la sequía o al encharcamiento. Luego, respondiendo a la pregunta de cómo regarlas, hay gente que me dice que la riega solo en la base de la planta, es decir, por aquí, ¿os acordáis de esta? Que es una cheflera, que ya hice un vídeo para que obtengáis plantas así pequeñitas, super guays. Pues hay gente que la riega solo por la base, hay gente que la riega por encima, hay gente que la sumerge o que deja un poquito de agua con un plato. ¿Yo qué hago? Aplico la lógica. Entonces digo, vamos a ver, en la naturaleza, en el fondo, en la tierra, metros por abajo, ¿hay agua? Sí, hay como almacenamiento de agua,
Pero ¿de dónde obtienen normalmente el agua las plantas? De cuando llueve, se mojan enteras y luego es verdad que va al suelo. Con lo cual, ¿cómo la riego yo? Si puedes, porque hay veces que las de interior, pues que acabas manchando toda la casa, riégalas por encima. Yo de hecho a veces las de interior las meto todas en la ducha y las doy así un duchazo para que simule como una tormenta tropical, porque también se reactivan partes de la planta que están en la superficie, como el tronco, las hojas, y eso las estimula a crecer más. O sea, no es la misma comparación, pero tú imagínate que no te duchases. Cuando uno se ducha, no solo es para limpiarse, sino porque también como que te quitas un poco cansancio del día, te renuevas, te sientes fresco, te sientes nuevo, y eso sirve también para estimularte. Pues para ellas lo mismo. Pero si no, lo que mejor puedes hacer es regar en la base. Lo que no debes hacer, bajo mi criterio, jamás, es poner un platito con agua o un cubremacetas con agua y que ella coja el agua. No, es que le va a sobrar agua seguro y se van a pudrir las raíces, como repito siempre millones de veces. Ahora, zanjado el cómo regar, vamos a ver cómo saber cuándo tengo que regar. Entonces, una de las pistas, digamos, que puedes tener, si son plantas pequeñitas, si son grandes, pues no, es ir levantándolas e ir notando el peso que tienen. Esta que está regada ahora pesa. Cuando deja de estar regada, cuando está completamente seca, es que se nota muchísimo que la planta le falta agua. Entonces, en ese caso, clarísimamente, seguramente las tengáis que regar. Otro síntoma puede ser levantarlas y si veis que la tierra por abajo, o incluso si se le sale alguna raíz, que no pasa nada, están húmedas, pues entonces no reguéis, porque la mayoría de las raíces se encuentran de la mitad para abajo. Entonces, si la mitad para abajo, que es lo que tiene que estar regado, ya está regado, no hace falta que riegues más, es de lógica. Y luego no solo es importante el agua como tal, o sea, hay otros factores que influyen mucho, como por ejemplo la maceta. Muchas veces, y está bastante bien preguntado, me decís que ¿qué es mejor, una maceta de plástico o una maceta de cerámica, de barro? Pues yo siempre os digo que yo utilizo más de plástico, pero por comodidad, porque pesan muchísimo las de cerámica y sobre todo si son plantas grandes. Como yo he hecho más de una mudanza en los últimos años, sé lo que me digo. Ojalá tuviese todas de cerámica, son mejores de calidad, digamos, porque van a retener más la humedad y porque son más porosas, dejan que el sustrato, que la tierra y que las raíces, por lo tanto, respiren más. Entonces va a ser más beneficioso para la planta, pero ten cuidado, porque si retiene más humedad, tienes que regar un poquito menos. Hay que tener las dos cosas en cuenta. Y ahora que acabo de nombrar el sustrato, por supuestísimo, más que la maceta, el sustrato quizás sea lo más importante, porque siempre digo lo importante que es. Es que ojalá os tuviera delante para que alguien me repitiera esta frase. ¿Qué dos tipos de sustratos hay que tener en una misma maceta? Un sustrato que nutra, que alimente a la planta, como puede ser sustrato universal, y otro sustrato que drene, como perlita, como arlita, como grava volcánica, como un montón de cosas. Lo mezclas y así tu planta está alimentada y bien drenada. ¿Vale? Que hay que insistir en algunos temas hasta que todo el mundo acabe pillando el concepto. Si tuviésemos un sustrato 100% solo drenante, entonces tú echas el agua y hace y se escurre y no tiene tanta capacidad de retener ese agua, con lo cual tendrás que regar más constantemente. Si es solo de sustrato universal, tenderá más a retener agua, a estar más húmedo, con lo cual cuidadito de que no se te encharque. Pero, y este es el último mensaje, el definitivo, por favor, cuidado con las cubremacetas y con los platos. Mirad esta, qué chula está, qué bonita, ¿eh? Ya haré un vídeo sobre ella. Tiene un platito, ¿por qué? Porque la tengo en la estantería y si no me mancharía la estantería, o sea, mi casa sería un estanque. Entonces, ¿qué hago yo? Y esto lo he repetido 1000 veces, mira, parece que tengo un loro aquí. Me la llevo a la cocina, o la dejo aquí en su sitio, pero la riego. Hago una segunda tanda de riego o una tercera, las que hagan falta, y cuando esto ya se ha llenado de agua, lo llevo al baño, lo vacío y la vuelvo a poner. Es así de fácil. Y con los cubremacetas lo mismo. Si no haces este gesto de vaciar, de nuevo, se queda aquí, se encharca las raíces, se te pudre la planta y muere. Con lo cual, espero que te queden ya muy pocas dudas sobre el riego. Pásale este vídeo a toda la gente que conozcas que tenga cualquier tipo de planta.
por favor, por el bien de la humanidad y de la plantidad, no sé cómo se dice, de las plantas del mundo. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo y que tengas una semana, un año, una vida espectacular de buena. ¡Hala! ¡Chao!